Paris Saint-Germain 4, Real Madrid 0. Con esta goleada, el Real Madrid de Xabi Alonso queda eliminado en semifinales del Mundial de Clubes. Vamos a empezar casi por el final. El Real Madrid eliminado en semifinales. Teniendo en cuenta de dónde venía el Real Madrid, ¿es un drama caer eliminado en semifinales del Mundial de Clubes? Yo creo que no. Yo creo que aquí varias veces durante los directos, incluso por ejemplo Giorgio lo ha dicho por el chat en más de una ocasión como madridista, hemos dicho, un buen papel del Real Madrid en este torneo podría ser semifinales y sobre todo justificado si cae contra el que ha caído, que es el Paris Saint-Germain. Entendiendo que en el punto actual en el que estamos, más allá de ver lo de ayer, el Paris Saint-Germain era claramente el gran rival a batir, no por el Real Madrid, sino por cualquier equipo del panorama mundial futbolístico a día de hoy. Si partimos de esta base, lo de ayer el Madrid cayendo en semifinales del Mundial de Clubes no es un drama. ¿Dónde está el drama de lo que ha ocurrido ayer? En lo que dice Rowling por el chat. Es peor la forma y la imagen que en el rival que caes y en la ronda en la que caes. Ahí está el punto. Y sobre todo teniendo en cuenta de dónde vienes en los últimos partidos. ¿A qué me refiero? El Real Madrid durante este Mundial de Clubes ha ido creciendo en el proceso. Ha ido mejorando consecuentemente con los partidos respecto a, bueno, que Xabi Alonso, pues con el paso de los días y de las semanas, ha ido mejorando al equipo. El equipo ha ido creciendo de su mano. Había encontrado un esquema con el que potenciar una nueva idea y nuevos futbolistas. No digo fichajes necesariamente, sino jugadores con los que tú a priori no te esperabas en ese rol y estaban mejorando el equipo. Como Gonzalo, como Arda Güler, incluso Fran García siendo uno de los mejores laterales izquierdos del torneo. El Madrid está siendo un equipo potenciado, por fin. Y el equipo estaba dejando buenas sensaciones. No estaban siendo partidos perfectos, ni cercanos a la perfección, ni ante la Juve, ni ante el Borussia Dortmund, ni muchísimo menos. Pero sí que entendíamos que eran ya dos rivales europeos que están en el escalón por debajo tuya, que te pueden competir y te podrán ganar un partido. Y el Real Madrid más o menos los pudo controlar de forma bastante óptima los dos, con diferentes matices. ¿Contra el Borussia Dortmund sufrió un poquito al final? Sí. ¿Contra la Juve empezaron realmente mal? Sí. Pero realmente la victoria creo que fue bastante contundente y creo que fue bastante justa del Real Madrid en ambos partidos. Y creo que luego el equipo anteriormente en la fase de grupos de este Mundial de Clubes también fue creciendo. Creo que esa sensación de crecimiento, esa sensación de vamos a mejor, es ya la que le ha hecho pensar a la gente que se podía competir el partido de ayer. Os digo más, yo mismamente me creía que el Real Madrid iba a competir el partido de ayer ante el Paris Saint-Germain. Lo digo honestamente, yo no me esperaba la diferencia de nivel que vimos ayer entre un equipo y otro. Porque yo pensaba que con el crecimiento del Real Madrid, junto con que el Paris Saint-Germain la temporada se le podía hacer más larga, porque al final es un equipo que lo ha jugado prácticamente todo, lo ha ganado todo. Yo pensaba que este Mundial de Clubes quizás podía bajar una marchita, que iba a ser el equipo a batir por supuesto, pero que quizás iba a bajar una marcha respecto a lo que podía ser en la Champions. Claro, unir una cosa a la otra, yo pensaba que se iba a igualar bastante más el partido. Y la realidad anoche fue que a lo mejor nos hemos estado autoengañando durante este tiempo. Y es que cuando ha llegado un rival a priori superior a ti, se ha notado que la diferencia es absolutamente abismal. Porque el Real Madrid hizo muchas cosas mal ayer, muchas cosas, de las cuales ahora hablaremos. Pero sí que es verdad que el del partido dio la sensación de que el Paris Saint-Germain, al menos a día de hoy, a día 10 de julio de 2025, no tiene rival. Y es verdad que el Bayern le planteó un partido complicado. El Bayern pudo perfectamente ganar el partido, o al menos forzar una prórroga, o al menos ir más allá en el partido. Generó buenas ocasiones, incluso dominó por momentos al Paris Saint-Germain. El Bayern ha sido el equipo de esos que ha estado más cerca de, oye, que el Paris Saint-Germain se pueda llevar un susto. Pero también la realidad del Paris Saint-Germain ante grandes equipos europeos ha sido 4-0 al Real Madrid.
Recordad que el primer partido de este Mundial de Clubes fue un 4-0 al Atlético. Recordad que antes de esto venían de ganar la Champions 5-0 al Inter. El Paris Saint-Germain está goleando a los grandes equipos europeos, prácticamente casi a todos, en este punto. David perdió contra Botafogo. Estupendo. Un mal día, un traspiés en un partido en el que rotas bastante. Ese partido que perdió contra Botafogo no es la realidad del Paris Saint-Germain. Y parece ser que la realidad del conjunto parisino, al menos a día de hoy, se acerca más a lo que vimos ayer, que es a lo que nos está ya casi mal acostumbrando el conjunto de Luis Enrique. Y ante un Paris Saint-Germain a este nivel, ha quedado demostrado que prácticamente ningún equipo en Europa le puede hacer frente. Y ni mucho menos un Real Madrid que sigue en ese proceso de construcción y en ese proceso de mejora, con muchos temas que tenemos que tratar a mejorar. A partir de saber lo que el PSG es un grandísimo equipo, que ayer podíamos... Es que tú ves el 11 del Paris Saint-Germain y no te sale decir un jugador que ayer estuviese mal, no lo encuentras. O sea, ningún jugador de estos ayer hizo un mal partido. ¿Fue el mejor partido de Doué? Seguramente no. ¿Fue el mejor partido de Joao Neves? Seguramente no. ¿Fue el mejor partido de Kvaratskhelia? Seguramente no. ¿Donnarumma tuvo que hacer alguna parada increíble? Pues la verdad es que no. Pero ninguno estuvo mal. Y luego hay gente como Achraf, Nuno Méndez, Vitinha, Fabián Ruiz, Dembélé, que el partido que hacen es sobresaliente. Es increíble. Fabián Ruiz nos sigue recordando por qué es uno de los centrocampistas más importantes de España. Lo demuestra no solamente en la selección española, sino en grandes citas como las de ayer con el Paris Saint-Germain. Doblete de Fabián Ruiz. Dembélé en la primera parte sobre todo nos recordó por qué es uno de los máximos candidatos al Balón de Oro, cómo es el líder futbolístico de este equipo, o al menos la estrella, al menos la gran amenaza que tiene este equipo para romperte los esquemas. Porque a su vez también Vitinha demostró por qué también es un candidato al Balón de Oro, siendo el centrocampista de moda en el fútbol europeo. Y luego gente como Achraf y Nuno Méndez nos volvieron a demostrar porque son la mejor pareja de laterales del mundo y cómo posiblemente sean los mejores del mundo a día de hoy en su posición. Es difícil decir que hay un lateral derecho o un lateral izquierdo mejor que Achraf o que Nuno Méndez respectivamente. Todo esto el Paris Saint-Germain lo vuelve a demostrar día tras día tras día en los partidos más importantes. Y cuando no son estos, pues será Doué, será Joao Neves, será Kvaratskhelia, Donnarumma te hace dos paradas brutales. El Paris Saint-Germain a día de hoy tuve su 11 titular y es una locura, ¿vale? Y la verdad es que es un equipo casi imposible de batir. Vale, vamos, sabiendo ya eso y partiendo de esa base, hablemos de lo que más nos incumbe a nosotros. El Real Madrid como equipo español que es. ¿Cómo se presenta el Madrid en ese partido? Lo primero con una novedad muy importante. Antes del partido, horas antes, conocemos que Trent Alexander-Arnold es baja y ni siquiera está en la convocatoria. A partir de ahí asumimos que el Madrid tiene que ejercer algún cambio. No sabemos si de esquema, si de idea, pero que algo tienes que cambiar. Porque el que está siendo de forma clara tu carrilero derecho, de repente no está para el partido más importante del torneo. Yo creo que eso al Madrid le condicionó muchísimo el plan. Muchísimo. Creo que no estaba preparado para afrontar esa baja. Porque tuvieron que cambiar demasiadas cosas. ¿Qué cambió? Pues principalmente el esquema, que es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Ayer el Real Madrid salió con Courtois bajo palos. Al no estar Trent Alexander-Arnold, el jugador de banda derecha fue Fede Valverde. Y muchos diréis, David, es un sacrilegio poner a Valverde en el lateral derecho cuando estaba siendo el jugador vital del centro del campo en los partidos anteriores. Es el jugador que mejor te puede liderar la presión desde el centro del campo. Sí, y los que digáis esto tenéis totalmente razón. El tema es que si ayer no pones a Valverde en el lateral derecho, yo os pregunto, gente, no teniendo a Arnold, ¿qué hubieseis hecho? Carvajal entró en la segunda parte, por fin. Volvió Dani Carvajal después de creo que 8 o 9 meses. Pero, gente, creo que era una locura poner a Dani Carvajal en el partido de ayer. Era una locura. No creo que sea una opción poner a Dani Carvajal. Dani Carvajal ayer ya juega porque el partido está perdido y para que vuelva a recuperar sensación de jugar un partido.
pero no porque a nivel competitivo Carvajal ayer fuese una opción. Y lo de Lucas Vázquez, nos hemos cansado de repetir durante la temporada pasada que Lucas Vázquez era perder el partido sí o también cuando jugaba ante un gran extremo, como podía ser ayer Kvaratskhelia. Creo que poner a Lucas Vázquez tampoco es una opción que nos encanta a ninguno. Ya a partir de ese punto, creo que lo de Valverde en el lateral derecho tenemos que entenderlo. No tiene más. Luego, Asensio, Rüdiger centrales, lo que hay. Dean Huijsen se expulsó en el partido anterior y por lo tanto es que la opción que tiene es Asensio y Rüdiger. Lo mismo que he dicho con Carvajal, lo podemos decir de Militao. Después de una fractura que implique 8-9 meses de baja, no puedes ponerlo a jugar de titular de repente ante todo un Paris Saint-Germain. Creo que la pareja central es la que entenderla. Y por supuesto Fran García en el lateral izquierdo. Ya la defensa tiene dos bajas muy importantes, ¿vale? Como son Arnold y como Huijsen. Curiosamente, los dos fichajes que has hecho para este Mundial de Clubes, los dos lesionados en el partido importante, ¿vale? Ojo, ahora que bueno de Manolo. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Fútbol de calidad. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Luego hablaremos de eso también, Giorgio. Luego, esto condicionaba ya una defensa de 4. Sabéis que el Real Madrid, y para que no lo sepa lo explico, el Madrid venía jugando con defensa de 5 atrás. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Vale, cuando Manolo decía vengo a hacer esto, era a soltar ese Prime, ahí está. Muchas gracias, Manolo, por esa suscripción con Prime. 3 meses ya por aquí, demostrando que ese VIP del canal está muy bien puesto. Es la segunda suscripción del mes, así que Manolo, muchas gracias por darnos de comer, aunque sea ese €1,5, servirá para un algo, la verdad. Un algo. Twitch no paga muy bien, pero para algo servirá. Así que muchas gracias, Manolo, por pasarte y por ese Prime. Y también se pasaba por aquí el bueno de Pau Jarosinski. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Bienvenido. Que por lo que sea, él como valencianista disfrutó ayer de la derrota del Real Madrid, ¿no? Por lo que sea. Así que bueno, para pipas, Manolo, puede ser una opción. Bueno, en el centro del campo, ¿vale? La disposición del Real Madrid cambia. ¿Qué tal, Isago? Bienvenidos. La disposición del Madrid cambia respecto a que tienes que jugar con defensa de 4 ayer y no de 5 por el tema de las bajas, ¿vale? Esto lo que hizo fue Tchouaméni al centro del campo. Y muchos diréis, David, Tchouaméni podía haber jugado como siempre de central y seguir con la defensa de 5. El tema es que si tú ayer colocas a Tchouaméni de central, no tener a Valverde en el medio significa que no tienes ni un solo jugador de perfil defensivo en el centro del campo. Por eso yo creo que Xabi Alonso dijo, mira, defensa de 4, Tchouaméni al medio y nos resguardamos un poco más en el carril central. Yo creo que tenía sentido. Luego Arda Güler y Bellingham como interiores. Arda Güler quizá tuvo que jugar en un rol un pelín más ofensivo de lo que está jugando últimamente, pero tampoco tan ofensivo como jugaba antes. Digamos que Arda Güler ayer fue un poco un híbrido posicionalmente entre lo que era hace medio año y lo que está haciendo ahora. Bellingham como interior. Y luego el caos total y absoluto de los 3 de arriba. Aquí en SofaScore, gente, nos han dibujado Gonzalo mediapunta con Vinicius y Mbappé por delante. Lo cual yo creo que esto no ocurrió como tal, así prácticamente nunca. Ayer los 3 de arriba del Real Madrid jugaron con libertad total posicional, total, pero estordándose los unos a los otros. Yo creo que Vinicius fue el que más cayó a banda izquierda. Aquí no lo ponen como delantero diestro, pero yo creo que se movió más por el sector izquierdo. De hecho, en el mapa de calor del partido veis que ocupa también bastante parte central de vez en cuando, pero principalmente está por el sector izquierdo. Yo creo que Gonzalo se movió más por derecha viniendo hacia el centro. Y aquí lo tenéis. Ocupa más sector derecho, pero también con participación por todo el frente del ataque. Y Kylian Mbappé para mí fue el que se movió con más libertad. Que de hecho aquí lo tenéis. Kylian Mbappé fue el que se movió prácticamente por todo el ancho del terreno de juego rival. Esta libertad posicional, bien entendida, puede ser algo interesante. Puede ser algo difícil de descifrar para los rivales, ¿no? Ese intercambio de me vengo ahora a Vinicius pasa del centro a la banda, Mbappé de la banda al centro, Gonzalo moviéndose desde derecha hacia el dentro también. Podría haber sido una situación donde la defensa del Paris Saint-Germain diga, vale, no podemos hacer ningún marcaje fijo porque la rotación posicional del Real Madrid con los 3 de arriba nos puede complicar. ¿Qué pasa? Que es una cosa que no está trabajada, no está entrenada. Gonzalo, Vinicius y Mbappé no se entienden entre los 3, al menos a día de hoy.
Lógico, evidentemente, porque Mbappé y Vinicius ya llevan un año donde entre ellos se han entendido bastante mal y Gonzalo acaba de aparecer en el Madrid en el primer equipo. Lógico que no esté acostumbrado a jugar con los otros dos y por lo tanto, evidentemente, bueno, pues el entendimiento entre los tres fuese negativo, no solamente me refiero a la relación con el balón, sino posicionalmente. Yo vi el ataque del Madrid ayer un auténtico caos. Y creo que esta mala disposición táctica en ataque fue lo que al Real Madrid le permitió, bueno, fallar en muchas cosas que en mi opinión venía mejorando. Antes de continuar, agradecer a Lemusmaldi por ese follow, muchísimas gracias. Y también saludar a David el Proazo que se pasa ya por el chat, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, ya he explicado la disposición táctica. ¿Qué hizo el Real Madrid ayer mal para que fuese un 4-0 en el marcador? A ver, hay cosas que hay que explicarlas a través de la táctica. A través de que el equipo no está preparado con este esquema de ayer para hacer ciertas cosas que el equipo venía haciendo bien. Pero antes de todo eso, vamos a empezar con lo que vemos todos, con lo que podemos analizar tú que estás en tu casa tranquilamente, que te da igual el partido, pero dices, ostras, vaya liada. Aquí yo puedo hablar de táctica, puedo hablar de rendimiento, puedo hablar de por qué el Real Madrid puede trabajar una cosa mejor o peor. Ahora bien, por encima de todo eso, ¿qué tal, Oli? ¿Cómo estás? Bienvenido. Está una cosa muy obvia. La primera se llama Raúl Asensio y la segunda se llama Antonio Rüdiger. ¿Vale? Tú puedes jugar mejor, peor, regular y lo que tú quieras. Y se me recarga la página. Ahí está. Lo vuelvo a poner, Asensio y Rüdiger, ¿vale? Puedes estar mejor o peor en el partido. Pero lo que tú no puedes hacer en los 10 primeros minutos es que tus dos centrales le regalen cada uno un gol al equipo rival. Ya sabemos que el Paris Saint-Germain es mejor que tú, es el equipo a batir, está en mejor momento, viene de ganarlo todo. Estupendo. Yo creo que esto lo sabemos todos. Lo que no sabíamos todos y lo que no partíamos de la base era de que Asensio y Antonio Rüdiger le van a liar pardísima no lo siguiente. Asensio, minuto 5 de partido, un balón que tiene dentro de su propia área para despejar de manera fácil y contundente, patadón arriba y a otra cosa. Primero hace un mal control, que casi medio con la tibia, que el control se le va a 2 metros. Y luego cuando tiene que ir a despejar el balón, porque Dembélé huele la sangre y va a la presión, se le da tiempo a tomarse un café, echarse una siesta y ya intentar despejar. Dembélé, que no es tonto precisamente, sino todo lo contrario, y además que es el jugador que más rápido se activa en la presión del Paris Saint-Germain, dice, ojo que este la va a liar, y Asensio, en vez de despejar con contundencia, pues la lía parda y le regala a Dembélé el balón. Luego ya lo sabéis, Dembélé dentro del área, Courtois le hace penalti, pero llega Fabián desde atrás y marca el 1-0. Es un gol que marca el Paris Saint-Germain con una buena acción de presión de Dembélé. Dembélé está listo, Dembélé está rápido, Dembélé huele la sangre. Pero es un error no forzado por el Paris Saint-Germain. Es un error que tú cometes porque te da la pájara. Y Raúl Asensio se pega una siesta en el partido y regala un gol por la cara. No era mérito del Paris Saint-Germain. Mérito del Paris Saint-Germain era un minuto antes haber tenido una doble ocasión donde Courtois te hace un paradón, sobre todo la segunda, espectacular. Eso fue mérito del Paris Saint-Germain. Pero el primer gol del Paris Saint-Germain, por mucho que Dembélé haga la presión, que está muy bien, y porque Fabián acompaña la jugada y marca el gol, que también está muy bien, es un error no forzado. Es una cagada monumental de Raúl Asensio. Y luego, en el segundo gol, es que es más de lo mismo. Es una acción donde Dembélé va a presionar muy entre comillas. Dembélé va a no facilitar la salida de balón del Real Madrid. Pero no le está metiendo intensidad en la presión. No está buscando un robo. Sencillamente Antonio Rüdiger intenta dar un pase, intenta pegar un balonazo arriba, falla en esa acción de dar a la pelota, tropieza, el balón se queda en terreno de nadie y Dembélé una vez más vuelve a ver la sangre y dice, madre mía la que acabo de liar. Y Dembélé roba la pelota y se queda mano a mano contra Courtois para marcar el segundo. Claro que el Paris Saint-Germain tiene jugadores arriba letales que a la más mínima te van a golpear.
Claro que sí. Pero son dos errores que concedes no porque el Paris Saint-Germain haga nada bien, sino porque tú te tiras 2 tiros en el pie. No es más que eso. Son 2 errores de bulto de Raúl Asensio y de Antonio Rüdiger individualmente. Y eso no tiene que ver ni con la mala presión, ni con Xabi Alonso, ni con nadie. Tiene que ver individualmente con la figura de Asensio y de Rüdiger. Y ayer ambos salen muy señalados porque son los principales culpables de que el Real Madrid perdiese ayer. Porque el Madrid ya se planta en el minuto 10, 2-0, con 2 errores individuales de cada uno de sus centrales. Y ya a partir de ese punto es muy difícil competir. Porque si tú te enfrentas a un equipo que sabes que es mejor que tú y encima no tienes que asumir muchos más riesgos para ganar, no sabes cómo, y encima vas perdiendo por tu propia culpa, ¿cómo planteas el partido a partir de este punto? Que ojo, no estoy diciendo que sin esos errores el Paris Saint-Germain no hubiese ganado. Seguramente hubiese ganado. Si todos sabemos que el Paris Saint-Germain a día de hoy es mejor equipo que el Real Madrid. Si es obvio que el PSG podía haber metido 3 goles más sin los errores de Asensio y de Rüdiger. Pero yo ya hablo a nivel competitivo. Lo último que tienes que hacer es, nada más empezar el partido, regalarlo. Y eso fue lo que hizo ayer el Real Madrid. Y de forma más concreta, Raúl Asensio y Antonio Rüdiger, que además me parecen los 2 jugadores del Madrid, al menos del 11 titular, junto con Vinicius quizá, que peor mundial del club se han hecho. Es la realidad. El mundial del club de Antonio Rüdiger está muy lejos del central que a priori tiene que ser. Creo que todos entendemos a Antonio Rüdiger como uno de los grandes centrales del fútbol europeo cuando está en su mejor rendimiento. Y Antonio Rüdiger, entre lesiones, yo creo que un poco de cansancio y demás, Antonio Rüdiger, su mundial de clubes, ha sido bastante malo, la verdad. Ha sido bastante pobre. Hemos visto como Huijsen ha sido bastante mejor que él en el día a día del torneo. Y luego lo de Raúl Asensio. A mí lo de Raúl Asensio me deja muy pero que muy frío. Porque ya sabéis con lo que pasa con los jóvenes. Raúl Asensio aparece la temporada pasada de repente, casi un poco de la nada y de forma inesperada por la cantidad de lesiones que tuvo el Real Madrid en sus centrales. Raúl Asensio, estando en el B, tiene que subir al primer equipo y solventar la papeleta. En mi opinión la solventó con muchísimas garantías. Pero bueno, como cualquier jugador joven, hay 2 bandos. Está el bando que dice que Raúl Asensio va a ser un central de época, que va a ser un central que tiene que ir con la selección española, que tiene que ser titular, lo típico. La gente ensalzando muchísimo la figura de Raúl Asensio como si fuese un central que va a ser de los mejores del mundo. Y luego está la parte contraria, la cual te dice, Raúl Asensio es un jugador que es malísimo, que simplemente está jugando pues porque los demás están lesionados, y que es un jugador que jamás va a hacer carrera en primera división. Ya sabéis que con todo este tipo de cosas se exagera muchísimo. Y yo lo vengo diciendo siempre, Asensio ni es tanto, ni es tan poco. Ahora bien, dentro de eso, yo fui los que el año pasado, bueno, la temporada pasada, defendía a Raúl Asensio. Porque para mí no es que solamente hubiese cumplido, es que había dado nivel Real Madrid. Había sido para mí titular en el Real Madrid con claro merecimiento. A mí la temporada de Raúl Asensio me parece realmente positiva en el Real Madrid. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Entonces, yo de Asensio, yo no me esperaba que Asensio fuese el futuro Sergio Ramos del Real Madrid. Yo creo que eso es irnos un poco de madre. Pero sí que me parecía un jugador muy óptimo para el Real Madrid. A mí no me parecía un drama que Asensio fuese un jugador importante en esta plantilla. Y sin embargo, lo que hemos visto en este Mundial de Clubes es un central con problemas de concentración, con problemas de lectura de la jugada, que es un central muy impetuoso, capaz de cometer muchos errores por medir mal. Y ayer cometes otro error porque tienes una caraja tremenda y una falta de lectura en la jugada. A mí Raúl Asensio ayer me recordó al típico niño pequeño que cuando juega contra los mayores no le da porque físicamente es más lento, es más bajito y sencillamente es más pequeño y comete errores de coger y decir, bueno, es que es lógico porque es más pequeño. Parecía que no sé, ayer Raúl Asensio, y en el torneo en general, ha parecido que no es ni jugador de primera división. Y creo que es un central
que insisto, no va a ser de los mejores del mundo nunca, o al menos yo no le veo esas capacidades futuras, pero que me pareció un buen central. Pero claro, ves lo que ha hecho en este Mundial de Clubes, y yo sinceramente la duda que tengo a día de hoy es cuándo Asensio va a volver a jugar con Xabi Alonso en el Real Madrid. Xabi Alonso ha visto el torneo de Raúl Asensio y tiene que estar flipando para mal. Tiene que estar diciendo, pero ¿cómo es posible que este chico el año pasado rindiese bien y fuese un central útil y apto del primer equipo del Real Madrid? Es un jugador que literalmente no parece tener nivel de primera división con lo que hemos visto en el Mundial de Clubes. Y más concretamente ayer. No tiene sentido. No tiene sentido. Ayer entra Militao en un contexto de estar 9 meses sin jugar. Y cuando entra lo hace mejor que Asensio, sin ninguna duda. Parecía que llevaba más tiempo jugando. Parecía que estaba mejor físicamente. A mí lo de Raúl Asensio, en serio, me deja muy frío. Y yo tengo la sensación de que Xabi Alonso le puede haber echado la cruz deportivamente. De que va a preferir poner a cualquier otro central que no sea él. Y ojo que Madrid, visto lo de ayer, no se ponga más en serio a fichar a Konaté ya para esta temporada. Porque claro, entre que si Militao, a ver cómo se recupera. Rudiger, que bueno, yo entiendo que debería mejorar, pero ojo porque está muy mal. Álava, ni está ni se le espera. Raúl Asensio, ahora mismo no sabemos cuál es ni siquiera su nivel real. Es que casi que tu certeza a día de hoy es Huijsen, siendo un central de 20 años. Es tu mayor certeza. No sé si el Real Madrid puede hacer eso, plantearse el fichar a otro central. Yo es que sigo pensando que Asensio y Rudiger no están tan mal, ni son tan malos. Creo que Rudiger no hay mucha duda. Rudiger es un gran central que simplemente pasa un mal momento. Pero yo quiero pensar que no van a estar tan mal como los vimos ayer. Ahora bien, yo entiendo el madridista que dude. Y entiendo que Xabi Alonso, visto lo visto, dude, sinceramente. Así que bueno, por aquí Aizago decía... No creo que Jacobo esté por delante de Asensio. Hombre, no, Jacobo no, Aizago. El tema es que con Jacobo tampoco cuenta. Entonces no puede ser Jacobo la vara de medir para Raúl Asensio. Y luego decía... Asensio cuarto central con Huijsen, Rudiger y Militao recuperados. Sí, Aizago, aquí solamente hay un punto. Para mí Asensio es cuarto central, con lo que tú dices, correcto. Pero, uno, no está dando nivel ni para ser cuarto central. Primer problema. Y segundo problema. Tienes que ser cuarto central estando todos recuperados. Pero seamos sinceros. Militao, a ver cómo está para la próxima temporada. Que las lesiones del cruzado, donde estás casi un año sin jugar, no es venga me recupero y juego al mes siguiente a un buen nivel. No, Militao todavía le pueden quedar meses para estar a un nivel óptimo. Por eso digo que Asensio es el cuarto. Sí, es el cuarto estando todos bien. Pero el tema es que Rudiger y Militao, sobre todo Militao, a ver cómo están. Entonces Asensio tiene que ser un central que siga siendo importante en el Real Madrid. Porque no es que sea el cuarto y ya está. Es que Asensio va a jugar bastante teniendo en cuenta los problemas defensivos que tiene el Real Madrid con el tema de las lesiones y jugadores ya ciertamente veteranos. Así que es cuando el Asensio empieza a ser un problema. Si Asensio no recupera el nivel de la temporada pasada, no es un jugador válido, y mucho menos como está ahora mismo. Y yo, ahí mi duda es a ver cómo Xabi Alonso gestiona lo de Raúl Asensio. Porque una cosa es tener un fallo puntual, estar mal, como creo que lo ha sido el tema de Rudiger. Yo creo que Rudiger está mal, se nota que está lento, está mal físicamente, y ayer cometió un fallo garrafal. Pero creo que lo de Asensio sí que está muy relacionado con falta de conceptos defensivos para ser un central nivel élite. Así que ojo. Aquí hay algo decía, calma con Asensio, no ha estado a su nivel en el Mundial, pero calma. Veámosle en pretemporada y en la Liga. Aizago, ojalá tenga razón, porque yo pensaba lo mismo que tú hace una semana. Pero es que ha cometido errores, insisto, de central que no tiene nivel para jugar en primera división. Ha cometido errores de central muy limitado. Muy limitado. Y yo, Aizago, pienso que Asensio es más que eso. El tema es que ojo cómo Xabi Alonso gestiona su situación. Porque no deja de ser un canterano que tiene ficha del filial y que Xabi Alonso acaba de llegar. Y lo primero que ha visto Xabi Alonso de Raúl Asensio es un jugador que casi que por su culpa casi pierdes partidos.
comete errores en su debut, comete errores en su siguiente partido y comete el primer error en el día de ayer. Ha regalado goles, se ha autoexpulsado. Es que ha sido un desastre terrible en los 3 partidos que Xabi Alonso le ha visto. Entonces Xabi Alonso puede tener la capacidad de decir, pero ese chico, ¿cómo va a jugar si cada vez que juega me hace perder? Ese es el punto. No es que Xabi Alonso sea terrible. Perdón, o sea, no es que Asensio sea un central terrible. Es que desde la posición de Xabi Alonso, él lo ve jugar y dice, pero si es que este chico me pierde el partido cada vez que juega. ¿Cómo voy a alinear a un jugador así? Ese es el punto. Ese es el punto. Dice Aizago, Asensio no es Beckenbauer, pero está para cumplir tipo Nacho. Yo a Aizago me espero que sí. Me espero que sí. Pero entiendo ya que haya la duda de que no llega a ser ni un Nacho. Entiendo que esté la duda. Y luego decía, no está centrado con su tema judicial, vamos a darle tiempo. Bueno, yo a eso ya habría que verlo, porque yo ahí ya no entro en la cabeza de Raúl Asensio. No sé por qué está peor, no sé por qué está jugando mal, no sé por qué está fallando en conceptos defensivos que debería tener claramente asimilados. Eso ya no lo sé. Puede ser eso, puede ser otra cosa. Puede ser simplemente pérdida de confianza porque lo viene haciendo mal, y si ese mal rendimiento se va retroalimentando de sí mismo y al final va jugando nervioso porque piensa que puede fallar. No sé por qué es, ¿vale? Eso ya sería una cosa personal que él sabrá, supongo. Pero bueno, yo tengo que hablar de lo que vemos, y lo que vemos es dramático para Raúl Asensio. Bueno, más allá de esto, que he hablado de Raúl Asensio y lo de Rüdiger porque es lo más palpable del partido de ayer, es lo que no merece ni análisis, es lo que simplemente te condiciona el partido ya desde el principio. Ya vamos a hablar del resto. Ya hemos hablado por qué el Real Madrid empieza a perder y se le pone todo en contra. Ahora vamos a hablar de por qué el Real Madrid sale goleado y sale con tan mala imagen del partido de ayer. El Madrid, con este esquema que vimos ayer en el partido, le vimos tener muchos problemas. Muchos problemas. Primer problema principal, y del que se está hablando mucho, y para mí con todo el sentido del mundo: la falta de compenetración de los de arriba para poder hacer una presión y un trabajo defensivo mínimamente óptimo. Ayer al Real Madrid no lo vimos presionando bien. Vimos otra vez al equipo haciendo presiones individuales que no iban a ningún sitio. Si Vinicius presionaba un momento, Mbappé no acompañaba, el resto del equipo tampoco acompañaba, y el equipo se partía, y el Paris Saint-Germain jugaba a placer. Lo mismo si lo hacían Mbappé y Vinicius no. Lo mismo si lo hacía Gonzalo y los otros dos no lo hacían. Los 3 delanteros del Madrid ayer no hubo ni una sola jugada que los 3 presionasen a la vez y en sintonía. Siempre estaba o Vitinha libre para recibir por dentro, o los laterales pudiendo recibir abiertos, y sobre todo Nuno Méndez no tuvo marca en la presión prácticamente en ningún momento. Y creo que es producto de lo que hemos dicho antes. Ninguno de los 3 se acababa de mover por derecha. Quizá Gonzalo, el que más partía de ahí, pero tampoco acabó jugando como extremo literalmente. Nuno Méndez siempre podía recibir, y ya cuando Nuno Méndez... Valverde no podía saltarle desde el lateral, porque tenía Kvaratskhelia, y por tanto Valverde no le va a saltar al lateral rival. Y Arda Güler, siendo el interior, a veces le saltaba, pero cuando Arda Güler saltaba por Nuno Méndez, Vitinha y Fabián recibían absolutamente libres de marca sin ningún tipo de problema. Entonces, el Madrid nunca pudo organizar mínimamente una presión en casi los 90 minutos, nunca. El Paris Saint-Germain podía salir como quería, y eso era una de las principales premisas que habíamos visto con Xabi Alonso en los anteriores días. Recuperación tras pérdida, presión alta, Gonzalo liderando primero esa presión, el equipo acompañándole, Valverde siendo clave en la recuperación en el centro del campo. Güler creo que también había sido un jugador bastante óptimo en estos días, sinceramente, a la hora de la recuperación. Güler a mí me estaba gustando también en ese trabajo defensivo, defendiendo hacia adelante, y ayer no vimos nada de esto. Güler ya no podía presionar, y cuando presionaba le rompían. Valverde no estaba en el centro del campo para poder acompañar en la presión. Bellingham ayer vacío total y absoluto. Y sobre todo los de arriba, sus presiones fueron terribles. Y esto, que ayer vimos hacerlo muy mal, y que el Madrid ya lo venía haciendo mal durante la temporada pasada, para mí va a ser el condicionante de lo que decimos siempre. Vinicius es buenísimo, Mbappé
es buenísimo, pero la relación de ambos en el campo no puede ser más nefasta. Yo creo que esto es algo que el Madrid, sinceramente, ya va más allá de la posición de ambos. Sabemos que Vinicius y Mbappé ambos se quieren sentir las estrellas, cada uno se siente mejor que el otro, cada uno quiere ser el líder y cada uno intenta hacer un poco la guerra por su cuenta. Lo sabemos. Sabemos que ambos quieren jugar en la misma posición, quieren tener libertad total dentro del esquema del Real Madrid. Sabemos que cada uno, digamos que el encaje inicial entre ambos no es perfecto. Lo sabemos, pero ya lo sabíamos cuando Madrid fichó a Mbappé. De que estaba fichando a un Mbappé junto a Vinicius, que no parecía ser la mejor dupla ya de por sí. Ahora bien, una cosa es que no parezca que el encaje sea perfecto de inicio, y otra cosa es que un año después del fichaje de Mbappé se sigan entendiendo tan absurdamente mal. Es que no se encuentran, no se entienden, hacen movimientos repetitivos, no acompañan en la presión. Es que el feeling futbolístico entre Mbappé y Vinicius es absolutamente nulo. Nulo. Se estorban el uno al otro futbolísticamente. Y es que mucha gente dice, es que se llevan muy mal, es que no se soportan. Es que yo no sé si se llevan mal o no se soportan. Yo no creo que se lleven mal. Yo no veo mala actitud de uno con el otro ni del otro con el uno. Yo no creo que vaya por ahí. Yo hablo simplemente de un tema de feeling futbolístico. Es que es imposible que jueguen juntos. Es que son un drama, se hacen peor el uno al otro. Siendo dos de los mejores jugadores del mundo. Eso es lo dramático. Y eso es algo que el Madrid hay que ver cómo soluciona. Para mí es el principal trabajo de Xabi Alonso. Hacer que Vinicius y Mbappé se empiecen a entender en lo futbolístico. Es que a lo mejor luego fuera del campo son súper amigos y se dan súper bien. Lo cual es probable. Es que yo creo que eso de que Mbappé, Vinicius mal, yo no creo que se den mal, ni muchísimo menos. Si estaban deseando jugar juntos además, o sea, yo insisto, no creo que sea de un tema personal ni de que se lleven mal. De hecho, yo creo que se llevan más bien que mal. Insisto, no va nada por ahí. Yo hablo de lo futbolístico, del feeling que hay el uno con el otro dentro del campo. Y la realidad es que se estorban. Eso, por ejemplo, lo vimos en su día con Messi y Griezmann. Con la diferencia de que Messi y Griezmann estaba muy claro quién era el líder, estaba muy claro de quién era el mejor. Messi lo acaparaba todo y Griezmann jugaba fuera de posición y en un rol que no le correspondía. Y no es que se estorbasen, es que simplemente Griezmann estaba apartado, porque ahí se sabía quién era el mejor. Pues esto es lo mismo que lo de Messi y Griezmann en su día, con una sola diferencia. Que al menos en el Barça estaba claro quién era el líder. Estaba claro de que si no funciona alguien, pues que no funcione Griezmann. Pero el tema es que en este Real Madrid ambos son los líderes. Ambos se sienten el mejor. Y ambos se estorban entre sí y se hacen peor el uno al otro. Y creo que esto es el momento ya de decirlo de forma clara. Y es el principal reto de Xabi Alonso. Y no creo que esté mal decir esto. No es mal meter contra Vinicius, ni contra Mbappé, ni contra el Real Madrid. Es asumir que es el principal problema del Real Madrid. Y esto significó además que un Gonzalo que venía enrachado ayer jugase sin saber su rol, fuera de posición. Al partido de Gonzalo es horrible, es terriblemente malo. Pero Gonzalo ayer no podía liderar las presiones porque era el que no estaba jugando en su posición anterior. Gonzalo ha liderado la presión jugando en punta, acompañado de Vinicius, pero jugando a él como punta principal. Ayer no ocupaba este rol, casi que jugó por detrás de Mbappé y de Vinicius en muchas ocasiones. No tanto de media punta como veis aquí, sino más caído a banda derecha. Pero nunca le podía liderar la presión Gonzalo, nunca. Se quedó como en tierra de nadie, sin una posición fija. Y esa supuesta movilidad que te da Gonzalo, que a priori debe ser positiva para que el resto ocupen diferentes espacios, ayer se transformó en un no sé ni de qué estoy jugando. Creo que el principal drama del Real Madrid empieza por cómo compaginaron este trío de aquí arriba, entre Gonzalo, Vinicius y Mbappé, donde Gonzalo creo que es el que menos culpa tiene, y es el que jugó claramente más fuera de posición. A partir de ahí, si los tres de arriba no presionan, y por lo tanto el centro del campo no puede acompañar la presión, porque el equipo se parte, el Real Madrid tuvo el mismo problema de siempre el año pasado. El Madrid no sabe cómo recuperar la pelota. Si ya al Madrid le cuesta recuperar la pelota ante un equipo de la Liga de media tabla porque no sabe cómo presionar, imaginaos ante el Paris Saint-Germain.
que aparecen Vitinha, Fabián, Achraf, Doué y Dembélé más por este lado. Empiezan a juntarte pases y es que no le quitan la pelota, vamos, ni en 10 minutos. Ayer el Paris Saint-Germain tiene tramos donde mueve la pelota de lado a lado y el Madrid no tiene cómo robarla. El PSG no intentaba ni atacar, era mover el balón de lado a lado. Y luego cuando de repente se activaba Dembélé o Doué al espacio o Achraf cuando subía, de repente el Paris Saint-Germain apretaba, subía 3 marchas el ritmo de circulación y generaba una ocasión. Eso fue la constante, sobre todo durante la primera parte. Y de hecho, el tercer gol, el 3-0 del Paris Saint-Germain, es una locura. Porque ves como el Paris Saint-Germain circula, el Real Madrid intenta meter un ritmo más en la presión. Y cuando el Madrid mete un ritmo más en la presión, el Paris Saint-Germain mete 5 ritmos más en la circulación. Te empieza a jugar de lado a lado y antes de que llegue el gol de Fabián, en la propia jugada, 10 segundos antes, ya se veía venir que si no era gol, era ocasión clarísima. Si es que el 3-0 se veía venir allá en el partido. Veías que el Paris Saint-Germain circulaba de lado a lado y el Madrid no robaba en ningún sitio. En ningún sitio la pelota. Y al final, claro, pues el Paris Saint-Germain, moviendo el balón, lo hace de locos. Es un equipo brutal y te marca un golazo con combinación de prácticamente todo el equipo, que es una locura. Y el Madrid, a verlas venir. No tenía forma de competir. No tenía forma de competir. Y ese tercer gol a mí me dio la sensación de que fue el golpe definitivo para que el Madrid entendiese que daba igual la situación del partido que estuviese ayer, el Madrid ayer iba a perder goleado. Porque en la segunda parte simplemente se bajó el ritmo y dejaron de pasar cosas. Pero el Real Madrid en la segunda parte no es que mejorase, es que el Paris Saint-Germain deja de apretar. El Paris Saint-Germain ayer, en la segunda parte, cambia todo su ataque para darle descanso y también a Fabián, que podía venir con alguna pequeña molestia. O sea, el Paris Saint-Germain ayer hace rotaciones. Rota en la segunda parte contra el Real Madrid. Fijaos de lo que estamos hablando. Se sentía tan superior Luis Enrique con su planteamiento y el Paris Saint-Germain de forma colectiva e individual se sentían tan por encima que ayer empieza a darle descanso a todos los jugadores. O sea, imaginaos tener al Real Madrid enfrente, siendo el Real Madrid, el equipo de las remontadas, el equipo que hasta el minuto 90 no lo puede dar por vencido. Y ayer daba igual. Ayer, gente, minuto 59 de partido, fuera Kvaratskhelia, fuera Dembélé. Minuto 66, fuera Doué, fuera Fabián Ruiz. Fijaos los cambios del Paris Saint-Germain ayer. Y luego quitan uno Méndez también para meter a Kangin Lee, meter a Zaire Emery de lateral izquierdo. O sea, por darle descanso a Nuno Méndez. O sea, puso de lateral izquierdo a cualquiera, simplemente por dar descanso. Y pese a todo ese descanso, el Paris Saint-Germain se permite marcar el 4-0 prácticamente al final. Con un equipo ya en el campo, con Zaire Emery, con Mayulu, con Kangin Lee, con gente con minutos muy residuales, se permiten marcar el 4-0 con un Real Madrid que apenas generó ocasiones. Paradas de Donnarumma, gente. 2 paradas en 90 minutos. 2 paradas. Es que el Paris Saint-Germain, cuando quería acelerar, destrozaba al Real Madrid. Y cuando quería pausar el partido, lo dormía y no pasaba nada. No tuvo ni una sola opción el Madrid de competir ayer. Ni una sola opción. Y es que vamos más allá. ¿Veis el 11 del Real Madrid? Más allá de Courtois con alguna parada fundamental en cierto momento del partido, por ejemplo en el inicio, no hay un jugador del Real Madrid que apruebe en el día de ayer. Ni uno solo. Y ahí es cuando se vienen a exponer todas las carencias que tiene el equipo. En lo colectivo y en lo individual. Haya tenido que llegar el mejor equipo del mundo para exponerle al Real Madrid que le queda mucho trabajo por hacer. Que el Mundial de Clubes durante ciertos momentos, no digo que haya sido una engañifa, que el Madrid haya llegado bien a las semifinales, sino que sí creo que ha sido un poco, oye, ha jugado contra equipos que no vienen bien. Y ha jugado contra equipos que también tienen muchas carencias, como son el actual Borussia Dortmund y la actual Juve. El tema es que el Madrid no ha tenido punto medio.
No se ha enfrentado contra un equipo, digamos, de su actual nivel. Molaría haber visto un Real Madrid contra un Bayern. El Arsenal no está en el Mundial de Clubes. El Liverpool no está en el Mundial de Clubes. El Barça no está en el Mundial de Clubes. ¿Qué sería un Real Madrid ante estos equipos? Ya no lo contra el mejor equipo del mundo, que es el Paris Saint-Germain. Ante el resto de equipos, ante el City, por ejemplo, ¿qué sería del Real Madrid? El tema es que el Real Madrid solamente lo hemos visto o contra el mejor equipo del mundo o contra ya equipos de un segundo escalón muy marcado, como Juve y Dortmund, que son equipos que tienen muchos problemas. Pues no lo sabemos. No sabemos cuál es la realidad del Real Madrid. La sensación es que el equipo ha competido bien, ha ido mejorando, pero ha llegado el primer equipo top de verdad y te ha metido un baile que no lo has visto ni venir. Entonces, claro, no sé muy bien qué conclusión sacar, porque no sé en qué punto del proceso se encuentra a día de hoy el Real Madrid, cuando contra el primer equipo grande de verdad hemos visto las mismas carencias, absolutamente las mismas que el año pasado. Porque ayer en el 11 del Real Madrid, más allá de Courtois, insisto, los dos centrales fueron los peores. Terrible lo de Asensio y lo de Rudiger, regalando el partido. Fede Valverde, gente, que todos decimos, buah, Valverde nunca juega mal, es el mejor, es uno de los centrocampistas más en forma del mundo, qué físico tan impresionante. Ayer Valverde hizo un partido tan lamentable que no parecía ni Valverde. Ayer Valverde hizo un partido tan terrible. No digo en el 1 para 1 defensivo, donde contra Kvaratskhelia no estuvo mal, pero cada vez que llegó al ataque llegó mal, lento, mala toma de decisiones. Y Valverde estaba siendo el mejor del Madrid junto con Gonzalo en el torneo. Y ayer cada vez que se asomaba un pelín arriba, era un desastre, de verdad, terrible. Fran García, que estaba haciendo un torneo espectacular. Ayer Fran García se le vieron las costuras por todos lados. Y eso que Doué no hizo un partidazo. Pero Fran García sufre una barbaridad. Sufre una barbaridad defensivamente. Ashraf cada vez que le rompía por dentro, por fuera, Fran García ni lo veía venir. No lo veía venir. Y ahí es lo que yo digo siempre. Fran García, buen torneo, sí, pero ha llegado el primer equipo muy duro de verdad y se ha visto que no es un jugador titular para el Real Madrid. Se ha expuesto en el día de la verdad. Que Fran García, gran torneo, pero Fran García no puede ser el lateral titular del Real Madrid. Es imposible. Luego, el centro del campo. Tchouaméni, mira, no fue el peor. Es que claro, como todos fueron horribles, yo diría que Tchouaméni fue el menos malo dentro de también estar mal. Digamos que sin más su partido. Quizá un 4,5, quizá sea el que más se acerca al 5. Jude Bellingham. Jude Bellingham, gente, a mí es un jugador que me encanta, me entusiasma la cantidad de cosas que hace y que hace realmente bien. Pero Jude Bellingham tiene un partido bueno de cada 5, ahora mismo. Tiene partidos que de repente dices, qué bien es a Jude Bellingham. Y tiene otros de que dices, por favor, opérate ya del hombro, descansa y vuelve de la mejor forma posible. Y ayer fue uno de esos partidos. Fue uno de esos partidos donde Bellingham pasa por el partido sin pena ni gloria y que dices, madre mía, por favor, vacaciones. Arda Güler. Lo de Arda Güler ayer hizo uno de sus peores partidos con el Real Madrid. Solo que quizá le voy a salvar un pelín el hecho de que no creo que fuese tanto su culpa. Creo que fue muy superado por la situación general del equipo. Es verdad que él de forma particular no ayudó en nada. Cada vez que iba la presión iba mal. El Paris Saint-Germain a su alrededor hacía 5 ronditos y Arda Güler parecía una peonza, corriendo de lado a lado y girando. El Paris Saint-Germain a Arda Güler ayer le metió un baile. Ayer el Paris Saint-Germain identificó en muchos momentos que había que atacar la zona a Güler porque Güler estaba perdidísimo. O sea, parecía pingüino en desierto Güler ayer. O sea, y no es por reírme del chaval ni mucho menos. Y tampoco creo que sea mucho su culpa. Simplemente no está acostumbrado a este contexto. Arda Güler es un jugador que jugando en el centro del campo, sin balón, sufre. No sabe presionar, no sabe entender el contexto del partido, es muy joven, lo tiene que aprender. Y se notó que el Paris Saint-Germain le bailó. Le bailó. Y para mí sale señalado también ayer para muy mal y jugó horrible. Pero eso no me parece tanto su culpa, sino casi culpa del contexto. Y lo de los tres de arriba ya lo he explicado. Gonzalo ayer ni se le vio, jugó fuera de posición, jugó de todo y de nada a la vez. Y luego Vinicius y Mbappé se siguen restaurando a sí mismos, intentan hacer la jugada
intentando irse de 4 ellos solos. Horrible los dos también. Conclusión de esto. No hay un solo jugador del Madrid que haya hiciese un partido, ya no digo bueno, decente. Quizá el que más se puede acercar es Tchouaméni, pero casi que ni eso. Posiblemente fue de los partidos más dramáticos que yo he visto del Madrid, más casi que la época Ancelotti. Y a mí eso es lo que me parece lo duro. Que ha llegado el mejor equipo del mundo a exponerte que casi que estás en la misma situación en la que estabas hace mes y medio. Prácticamente la misma. Equipo que no es capaz de hacer absolutamente nada bien. Y por eso me parece dramático y me parece que Xabi Alonso tiene que empezar a trabajar a partir de este partido y decir: gente, tenemos 1000 problemas, vamos a intentar subsanarlos. Desde la parte alta hasta la defensa. Y cada zona va por diferentes temas. Hay una parte que es muy obvia, que es que tienen que recuperar a los centrales, eso es evidente. Hay otra parte muy evidente, que es que Valverde no puede jugar de lateral derecho y para eso Trent es clave. Hay otra muy evidente, que es que hay que fichar un lateral izquierdo, llámese Carrera, llámese como se llame, pero lo tienes que fichar. Hay una parte también muy evidente de que Arda Güler se tiene que acostumbrar a su nuevo rol y tiene que acostumbrarse a sufrir como centrocampista, a correr detrás de la pelota y que no Güler solamente pueda brillar cuando todo va perfecto. Cuando todo va perfecto, gente, todos sabemos brillar. Arda Güler tiene que acostumbrarse a brillar también en un contexto desfavorable para él y para su equipo. Y eso lo ganará con la experiencia. Y por supuesto, el melón del ataque o sienta a Vinicius o Mbappé, o sienta a uno de los dos, y es lo que hay, o Xabi Alonso tiene que hacer y hacerles ver a ambos que tienen que aprender a jugar juntos y a compaginarse y ayudar al resto del equipo. Una de dos. Pero no puede repetirse un año más lo que ya vimos del Madrid el año pasado. Porque si no, el equipo arriba, claro, te marcará muchos goles porque son buenísimos los dos. Nadie duda del nivel de Vinicius y Mbappé. Son increíbles los dos, de forma individual. Pero tienen que aprender a que juegan con un compañero al lado y con un equipo por detrás. Y no hacer el partido cada uno por su cuenta. Que es lo que creo que también más hay que reprocharle a Mbappé. Que Mbappé es un jugador buenísimo, te puede ganar el partido él solo, lo vimos en el tramo final de Liga, te ganaba él solo los partidos, pero le cuesta una barbaridad entender lo que necesita su equipo y jugar en equipo. A ver si Xabi Alonso con eso puede dar con la clave. Este partido está bien, que sea una derrota tan dramática, tan contundente y que precisamente baile, al Madrid le tiene que servir para hacer ver a Xabi Alonso que todavía quedan muchas cosas por corregir.